Bueno, de lo que se trata trabajo y energía en realidad es que trabajo y energía es una manera alternativa de ver la dinámica que, que básicamente es una nueva idea, ¿sí? Y es una nueva idea que está basada en F igual a M por A. O sea, em, dicho de otra forma, no es una cuestión alternativa, sino que es lo mismo, ¿sí? Pero trabajo y energía. Y bueno, cuando a uno le pasan esta materia en el colegio, yo no me acuerdo muy bien, porque yo, como les he contado otras veces, mi física del colegio era bastante mala, pero lo que sí me acuerdo era que trabajo y energía era como otra cosa, era distinto de dinámica, ¿ya? Era distinto de F igual a M por A. De alguna forma uno podía resolver los problemas de otra manera, ocupando trabajo y energía, y la conexión entre trabajo y energía y las leyes de Newton nunca se hacía en el colegio. Al menos así lo recuerdo yo. Y yo creo que es importante que en la U, al menos ahora que estamos profundizando en estos temas, ¿ya? Y para que valga la pena tomar un curso con las mismas cosas que ustedes vieron en el colegio, es importante que profundicemos esto y que ustedes entiendan que en realidad trabajo y energía es otra manera de explicar las leyes de Newton, nada más. Y es una manera más conceptual que está tan metida en la física, ¿ya? Que son conceptos tan ricos e importantes que simplifican, de hecho, simplifican la dinámica y nos permiten pensar de una manera más macroscópica sobre los problemas de mecánica y también nos permiten anticipar otros problemas más complejos, ¿ya? Porque por ahora nuestra fuerza más compleja es el roce, ¿cierto? Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, sabemos que existe la termodinámica, aunque no la hemos visto, pero sabemos, por ejemplo, que uno puede generar movimiento a partir del calor. ¿Cómo es eso? Están estas máquinas, ¿cierto?, de vapor, la primera máquina de vapor que era como una especie de turbina, ¿cierto?, en donde la turbina adentro tenía un poco de agua y uno la calentaba y al hervir el agua, entonces se lanzaba vapor por unos bracitos y esos bracitos hacían que la máquina girara. Uno sabe que uno puede transformar no solamente las fuerzas en movimiento, sino que uno también puede transformar, por ejemplo, la energía contenida en combustible en movimiento. Eso es parte de la experiencia de nosotros. Nosotros sabemos que el auto se mueve porque le estamos echando benzina. Ya, pero ¿cuál es la fuerza entonces que hace mover al auto? Bueno, la fuerza de los pistones. Pero ¿qué hace mover a los pistones? Los gases que se expanden dentro del motor. ¿Y cómo se expanden esos gases? Bueno, porque se va quemando la gasolina, ¿cierto? De manera secuencial dentro de los pistones del auto y eso genera movimiento. Ya, pero ¿y la gasolina qué está haciendo? ¿Está empujando? Ahí surge de manera natural el concepto de energía. Ya uno sabe que hay energía acumulada dentro del combustible y esa energía se transforma dentro del motor en energía mecánica. ¿Ya? Entonces, el concepto de energía es súper importante, pero no aparece directamente de las leyes de Newton. Y eso es medio sospechoso. Y entonces, eh, yo siento que en general cuando uno parte viendo estas cosas, esos dos mundos están bien separados. La energía de las leyes de la mecánica de Newton. Y entonces parte del propósito de esta clase es juntarlos un poco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Ok? Eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy día. ¿Ya? Y lo que vamos a partir haciendo es mirar el caso de una partícula que está sujeta a una fuerza constante, ¿ya? Una fuerza constante F0. Supongamos que una cierta partícula está sujeta a una fuerza constante F0. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
y se mueve en una dimensión, ¿ya? Y se mueve en una dimensión. Y vamos a elegir, la dimensión vamos a elegir que sea z. Supongamos que z de t ya describe el movimiento, la posición de la partícula en cada tiempo, ¿sí? ¿Qué sabemos del movimiento si sabemos que está sujeto a una fuerza constante F0? ¿Qué sabemos de las leyes de Newton? Su velocidad cambia. ¿Que su velocidad cambia? Si es una fuerza constante, debería mantenerse el mismo movimiento, o sea, como el mismo cambio de movimiento por los mismos instantes de tiempo, ¿no? Sí, Aceleración constante. sí. ¿Qué más? Benjamín, ¿tú querías decir algo más o no? Ah, sí, es que era como lo mismo que dijo el compañero, solo que era aceleración. Él estaba queriendo decir aceleración. Ya, ok. O sea, Aceleración constante. eh, continúa con eso, Benjamín. A ver, ¿qué quería decir, qué quiere decir uno con la aceleración? En el caso que sea una fuerza constante. Que su velocidad varía constantemente. Su velocidad varía constantemente, ¿ya? Sí. ¿Y Mm, su aceleración? Y su aceleración se mantiene. Su aceleración es Se constante. mantiene, ¿cierto? Sí. Si la partícula tiene masa m, si la partícula tiene masa Profe, m, ¿sí? ¿no sería que la ¿Sí? suma de fuerzas es cero? No, porque estamos suponiendo que la partícula está sujeta a una fuerza constante F0, ¿sí? Así que la sumatoria de fuerzas no es cero, es F0, de hecho. Em, estamos diciendo esto, estamos diciendo que la sumatoria, no voy a poner el vector porque estamos hablando en una dimensión, ¿ya? Pero solo porque estamos hablando en una dimensión, puedo hacer esto. La sumatoria de fuerzas externas es F0, y yo sé que eso es igual a la masa por la aceleración, ya que la voy a llamar A0, porque si F0 es constante, F0 constante, eso implica, ¿cierto?, que si la masa se conserva, en este caso estamos diciendo que la partícula tiene una masa m, eso significa que A0 también es constante. ¿Ya? Así que la partícula está sujeta a un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es la variación de la posición con el tiempo? ¿Ya? Lo que uno dice es que z de t es igual a z de t igual a 0, ¿cierto? ¿Más qué cosa? Más la velocidad por delta t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, donde estamos suponiendo que de alguna forma t menos t0 es igual a delta t. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo acá es que este movimiento está sujeto a una fuerza constante, ¿sí? Y por lo tanto z de t en realidad es z de t más delta t, de t0 más delta t, y esto en realidad es z de t0, ¿ya? Y eso es igual a la velocidad. Aquí con la velocidad igual hay una dificultad, ¿cierto? Porque ¿cómo es la velocidad? La velocidad no es constante, ¿cierto? La velocidad tiene un valor, podríamos decir que vamos a mirar la velocidad en t acá, y ahí la vamos a multiplicar por delta t, Profe, y vamos a... ¿Sí? ¿por qué llegó a que era z de t más delta t? O sea, t0 más delta t. Ah, no, estoy diciendo, en realidad estoy diciendo nomás que voy a llamarle delta t a ese t menos t0, ¿ya? En donde la fuerza F0 está actuando como una fuerza constante. O sea, eh,
es parte de la condición del problema nomás. No es que yo lo haya adivinado, sino que lo estoy diciendo. Estoy diciendo que voy a considerar un intervalo de tiempo delta t, ¿ya? Y ese intervalo de tiempo es t menos t0, ¿ya? Y entonces en ese caso esto es así nomás, ¿ya? Que el cambio de la posición va a ser igual a la velocidad por delta t más un medio de a0 por delta t cuadrado. Ahora, la velocidad misma, ¿cierto? La velocidad misma cambia en ese intervalo de tiempo. Va a cambiar en ese intervalo de tiempo porque b0, b en t0 más delta t va a ser igual a b en t0 más a0 por delta t. ¿Ya? Eso también lo sabemos, ¿ya? Y estas son las típicas ecuaciones. Uno podría decir que son la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento del movimiento uniformemente acelerado. ¿Profe? Ya, y eso, hasta el momento, es algo que lo sabemos desde siempre, más o menos, o desde el principio del curso, incluso de antes. ¿Ya? Y aquí viene también la siguiente interpretación, es que obviamente esta diferencia de z, uno le podría llamar delta z, ¿no? ¿Sí? Decir que delta z es igual a z de t0 más delta t menos z en t0, ¿ya? Eso es delta z. Así que lo que estamos diciendo en realidad en la primera ecuación es que delta z es igual a b de t por delta t más un medio de a0 por delta t al cuadrado. ¿Sí? Y escribimos la segunda ecuación también. También la podemos escribir así. La podemos escribir como que delta v es igual a a0 por delta t. ¿Sí? Donde delta v ahora, igual que siempre, es b de t más t0 más delta t menos b de t0. ¿Sí? El cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo delta t es delta v. El cambio de la posición en ese intervalo de tiempo delta t es delta z. ¿Ya? Todo esto nos sirve incluso de repaso de la materia de cinemática. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos la primera ecuación por delta z? Perdón, por f0. ¿Ya? Voy a multiplicar la primera ecuación por ese cambio del desplazamiento, ¿cierto? Va a quedarme algo acá que va a ser la fuerza por el desplazamiento va a ser igual a esto que tengo acá. F0 por b de t por delta t más un medio de F0 por A0 por delta t al cuadrado. Profe, ¿qué ecuación estaba ¿Sí? multiplicando? Estoy multiplicando la ecuación 1, pongámosle 1 a esa, 2 a esta, y aquí estoy haciendo 1 por F0. Vale. ¿Profe? ¿Sí? En la ecuación 1, donde pone v de t por delta t, esa v de t no sería la velocidad inicial. O sea, en la ecuación de itinerario es velocidad inicial, no como la velocidad que varía en el tiempo. Entonces como que me hace ruido. Es verdad, es verdad. Sí, eso sería V0 por delta t, ¿cierto? O V de Sí, t0. eso, V de eso. t0, claro. Sí. ¿Por qué estoy poniendo V de t ahí? Es porque en realidad va a dar lo mismo, ¿cierto? Como que el intervalo de tiempo lo voy a hacer chico, ya como que esa trampa viene ahora, ¿sí?
Pero es verdad que uno debería ser más riguroso y simplemente poner aquí b de t0, ¿ya? No b de t de todos los t, ¿ya? Así que estoy de acuerdo con eso y vamos a cambiar ahí y le vamos a poner un t0 mejor, ¿ya? Pero sí, es porque va a dar lo mismo, pero es mejor ser riguroso con esto que no serlo. Ya. ¿Qué vemos acá? Bueno, lo primero es que en el lado derecho, ¿cierto? Siempre vamos a poder cambiar el F0 por la masa, por la aceleración, ¿sí? Porque eso lo sabemos de la ley de Newton, ¿cierto? Segunda ley de Newton, segunda ley, F0 es igual a m por A0. Y ahí lo vamos a hacer entonces. Entonces vamos a reemplazar y aquí nos va a quedar m por A0 por b de t0 por delta t más un medio de m por A0 por delta t al cuadrado. Fíjense que aquí el A0 lo voy a meter adentro del cuadrado nomás. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuánto vale A0? Hay otra manera de escribir A0, ya que es claramente ocupar la ecuación 2 ahora. Si ocupo la ecuación 2 y reemplazo A0, tengo que A0 es igual a dB partido por delta t. Así que esto es m por dB partido por delta t por b por delta t más un medio de m por dB partido por delta t al cuadrado. ¿Sí? Ok. Y entonces fíjense que esta cantidad de acá, ya aquí puedo obviamente hacer eso, ¿cierto? Y aquí me va a quedar m por b de t0 por delta b más un medio de m por delta b al cuadrado. ¿Sí? Ahora, veamos qué es cada cosa acá. Porque acá yo puedo ahora extender esto de acá, ¿sí? Y poner en delta b, poner b de t más delta t menos b de t0. Y acá puedo poner un medio de m por b de t más delta t menos b de t0, perdón, todos estos son t0, menos b de t 0 al cuadrado, ¿ya? Fíjense que aquí voy a tener un m por b cuadrado de t0 y un m por b de t0 por b de t0 más delta t. Y ahí aquí también voy a tener, voy a seguir expandiendo esto de acá, ¿ya? Esto va a quedar m por b de t0 por b de t0 más delta t menos m de b de t0 al cuadrado más un medio de m por b cuadrado de t0 más delta t menos 2 b de t0 por b de t0 más delta t más b de t0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Y ahora voy a ver que hay algunos términos que de aquí se van a ir. Fíjense que aquí hay un medio de m por menos 2 b de t0 más delta t.
un medio de m por menos 2 es m o menos m por b de t0 por b de t0 más delta t. Y aquí tengo m por b de t0 por b de t0 más delta t. Chum. Chum. Agree or not agree. ¿Están de acuerdo? Veo sonrisas, algunas así afirmaciones con la cabeza, otros pestañeos. Y los demás están sin cámara, así que no puedo saber lo que están pensando. Yo de acuerdo. Bien. Ya, ¿están de acuerdo con eso? Ahora fíjense, tengo un medio de m por b de t0 cuadrado menos m por b de t0 cuadrado. Ah, eso es menos un medio de m por b de t0 al cuadrado. Y aquí tengo un medio de m por b de t0 más delta t al cuadrado. Aquí tengo un medio de m por b de t0 más delta t al cuadrado. Chan, chan, chan. Y entonces, F0 por delta Z, esta cosa que acabamos de inventar, que no sabemos qué es lo que es igual a un medio de m por la velocidad final al cuadrado menos un medio de m por la velocidad inicial al cuadrado. Y uno diría, ya, a ver, igual interesante, igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que un objeto sujeto a una fuerza constante, si yo multiplico la fuerza por el desplazamiento, eso tiene que ser igual al cambio de esta cantidad que se llama un medio de m por b cuadrado. Suena como algo ¿Profe? interesante para incluir en la física. Así como un concepto útil podría ser. Y entonces alguien dijo, sí, incluyámoslo, se ve bonito, llamémosle a esa función un medio de m por b cuadrado, pongámosle nombre, y llamémosle a eso me quedé pegado. No, dígame usted. ¿Cómo le quieren poner? Pongámosle nombre acá. Energía cinética. Me parece un muy buen nombre, Claudio, aceptada tu proposición de que le llamemos a esa función energía cinética, ¿ya? Y pongámosle la letra K también. Energía cinética de la partícula. ¿Ya? En este caso, la energía cinética en un tiempo t0 más delta t. ¿Ya? Y entonces, lo que acabamos de descubrir, Profe, lo que acabamos de descubrir, ¿sí? antes que siga avanzando, ¿podría como repetir lo que hizo en la última ecuación, como el despeje que hizo para llegar a la función de la energía cinética? Sí. Fíjense, eso de ahí se fue con ese de ahí, porque es un medio de menos, ¿cierto? Por 1. Así que un medio de menos 2 es menos con un más, se fueron. Después lo que hicimos, no sé cómo hacer que la barra de zoom no se ponga en la pantalla. Después lo que hicimos fue darnos cuenta que este término de acá, ¿cierto? Se puede agregar con este de acá, porque este es un medio de m por bt0 cuadrado medio, t0 cuadrado, y este es menos m por bt0 cuadrado, y eso nos da un medio de m por b cuadrado en t0. Y finalmente, un medio de m por b cuadrado en t0 más delta t queda tal cual, ¿cierto? Y se baja acá. Y ahí terminamos con todos los términos de la ecuación. Así que nos quedamos solo con esos dos. ¿Sí, Maite? Ahí sí, profe. Gracias. Ya. Y entonces, bueno, esto es k en t0 más delta t, esta función k.
menos K en T0, ¿ya? Y a eso le podemos llamar delta K. ¿Ya? Y entonces ahora empezamos, ya como Claudio bautizó esto como energía cinética, ya podemos seguir con esto así y decimos que en realidad esa función F0 por delta Z, que no sabemos todavía cómo se llama, es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Ya, así que tenemos esa función F0 por delta Z, ¿ya? Que no sabemos qué es lo que es. Entonces yo diría que mejor le ponemos nombre ya, porque capaz que la tengamos que ocupar más. ¿Alguien sugiere algún nombre? ¿Para qué? Para la función F0 por delta Z. Trabajo. Me parece bien que se llame así también. Pongámosle a eso trabajo mecánico o trabajo. ¿Ya? Eso le vamos a poner el trabajo mecánico. Y la vamos a también, la vamos a abreviar con una letra W mayúscula. ¿Ya? Así que vamos a hablar del trabajo mecánico entre T0 más delta T y T0. Como la fuerza es constante, ¿cierto? Va a ser igual a F0 por el desplazamiento que ocurrió entre T0 más delta T y T0. ¿Sí? Ese desplazamiento se refiere al desplazamiento que ocurrió. Bueno, también podemos ser más sucintos, ¿cierto? Y hablar simplemente de que ese es el desplazamiento en el intervalo de tiempo delta t. Así que el trabajo mecánico es la fuerza que se ejerció durante ese intervalo de tiempo multiplicado por el desplazamiento que la partícula sufrió en ese mismo intervalo de tiempo. Y acabamos de encontrar además un teorema, un primer teorema, y es el siguiente, que en el caso de una fuerza constante, el trabajo mecánico es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Interesante. ¿Ya? Por ahora interesante. Entonces podemos analizar un segundo caso, y el segundo caso es el siguiente. ¿Qué pasa si la fuerza no es constante a lo largo del intervalo de tiempo total? ¿Ya? Supongamos que estamos considerando ahora n intervalos de tiempo. Siempre podemos hacer esto, ¿cierto? Siempre podemos dividir un intervalo de tiempo en n y decir que supongamos que nuestro tiempo total es así, ya dividimos por n intervalos de tiempo y señalamos esto con ese que va a ser t igual a 0, t igual a 0 o t igual a 1. Pongámosle t igual a 1. T igual a 1 hasta t igual a n más 1. ¿Sí? Y eso nos da t intervalos de tiempo. Y decimos, bueno, en realidad la fuerza F0 ahora va a ser en realidad función del tiempo, ¿sí? Y no necesariamente constante, podría ser así. Podría ser esa la fuerza. ¿Ya? Y lo que vamos a decir es que en cada intervalito de tiempo, la fuerza va a ser más o menos constante, ¿sí? Si no es muy constante, entonces achico los intervalos,
Ya eso es un truco que hemos ocupado desde siempre en este curso. Y nosotros sabemos para dónde va la cosa esta. Vamos a tratar de dividirlo en intervalos pequeños, de tal manera que la fuerza sí sea constante en esos intervalos pequeños. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer si dividimos en intervalos pequeños? Pues vamos a poder ocupar lo que aprendimos recién, ¿cierto? Porque el teorema que aprendimos recién funciona siempre y cuando la fuerza sea constante en el intervalo de tiempo que estamos ocupando. Entonces, ahora sabemos que la fuerza no es constante en el intervalo de tiempo que queremos mirar, pero si nosotros somos capaces de dividir ese intervalo de tiempo en pedacitos pequeños, en que la fuerza es más o menos constante, entonces sí vamos a poder ocupar nuestro teorema anterior. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decir lo siguiente, que el trabajo mecánico ahora, entre dos intervalos, ¿ya? Que pueden ser el trabajo mecánico entre el intervalo j al j más 1, ¿ya? Donde j va de 1 a n más 1, o en realidad j va de 1 a n, ¿sí? J puede ir de 1 a n. ¿Ya? Así Profe, que disculpe. ¿Sí? ¿Podría repetir por qué ahora la fuerza, al dividirla en estos intervalos pequeños, sería como constante? ¿Eso dijo o no? No lo dije, pero estoy tratando de apoyarme también en lo que ustedes ya saben de cálculo integral y diferencial, que lo que hemos visto en este curso, ¿sí? ¿Quién me preguntó recién? No vi quién me preguntó. Yo, Eduardo. Eduardo. Ya, entonces, lo que pasa, Eduardo, es que tú igual no se ve constante. Por ejemplo, en los que dividí ahora, ahí como que igual la fuerza no es constante, ¿cierto? No pareciera ser constante porque tiene todo ese cambio. Ya, pero en realidad yo no dije cuántos intervalos n iba a tomar, ¿cierto? Yo siempre puedo tomar más intervalos n. Podría tomar ahora el doble de intervalos n o el cuádruple, o hasta que yo esté satisfecho con que la fuerza es relativamente constante, ¿sí? ¿Cuándo uno va a estar realmente satisfecho? Cuando tenga infinitos de esos intervalos, ¿sí? Es decir, cuando yo haya dividido, sí, pues cuando haya hecho como una suma infinita, ¿ya? Que es lo mismo o es similar, ¿cierto?, a lo que lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? De que básicamente la velocidad o el cambio de velocidad, a ver cómo explicarlo. ¿Se acuerdan cuando veíamos que el desplazamiento total de la partícula no era otra cosa que la integral de la velocidad con respecto al tiempo? O era sumar, ¿cierto?, todos los intervalos de tiempo, el área bajo la curva de velocidad en el tiempo nos daba el desplazamiento, ¿sí? Y después no importaba cuál fuera la forma de la curva, siempre iba a ser verdad que el área bajo la curva nos iba a dar ese desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Lo probamos para distintos casos. Ahora vamos a tener algo parecido, porque al dividir en infinitos intervalos, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que en realidad, si yo tengo aquí no el tiempo, sino que supongamos que tengo la posición de la partícula, ¿ya? Si yo tomo un pequeño intervalo delta z, en donde cambia la posición en poquito, ¿sí?, yo voy a tener que ese rectangulito de acá, ¿cierto?, va a corresponder a W en temas delta t, t, ¿sí? O sea, va a ser el trabajo mecánico efectuado en ese delta t. Así que el trabajo mecánico total, ¿cierto?, en el intervalo en que realmente yo estoy interesado, que va a ser este intervalo de t igual a 1 a tn más 1, va a ser igual a la suma de estos rectángulos, ¿ya? Volviendo a la pregunta de Eduardo, la suma va a ser más o menos buena,
¿cierto? No va a ser tan buena si los rectángulos son grandes, porque me van a quedar estas áreas como que no representan bien el tamaño de la cosa, ¿cierto? Ese pedazo de ahí, por ejemplo, no está dentro del área bajo la curva, ¿sí? Quizás se va a compensar con algunos que sí están debajo. Como que quedan mal si los rectángulos son muy grandes. La idea es que a medida que yo voy sumando rectángulos cada vez más pequeños, y si yo soy capaz de sumar infinitos de esos rectángulos, si yo sumo infinitos de esos rectángulos, entonces voy a obtener el área con completa precisión. ¿Ven un poco hacia dónde va el asunto o no? Profe, Rosario, no te escucho. Ahí sí. ¿ahora me escucha? Sí. Sí. Lo que pasa es que me quedó una duda más arriba. No sé si puedes subir. Ahí, no, un poquito más abajo. Cuando está como ya con las ecuaciones más o menos listas. Ahí. Tengo una confusión con la energía cinética y el trabajo mecánico, si no me equivoco, porque en ambas como Ujú. que las definió como con variaciones. Entonces no sé cuál es la diferencia entre una y la otra. Lo que pasa es que el trabajo mecánico es el trabajo mecánico en un intervalo de tiempo, ¿sí? Así que es Ya. F0 por delta Z. Y la energía cinética, es así, es la diferencia de la energía cinética. La energía cinética se puede definir en un tiempo porque es simplemente un medio de m por la velocidad instantánea al cuadrado de la partícula. Así que está bien definida para un tiempo. Pero lo que encontramos acá es que el trabajo mecánico en ese intervalo de tiempo es igual a la diferencia de la energía cinética final de la partícula menos la energía cinética inicial de la partícula en ese intervalo de tiempo. Ya, entonces si yo quiero hablar de energía cinética, como que me enfoco como en un pedacito de esa ecuación, como en un tiempo en específico y el trabajo le hago la variación. Exacto. No sé si... El trabajo es difícilmente definible en un tiempo en particular. Siempre se habla de una diferencia, o sea que el trabajo mecánico efectuado por la partícula en un intervalo de tiempo. Pero la energía cinética sí se puede definir perfectamente como instantánea, ¿sí? Ya, como en un segundo, por decirlo de Sí, alguna manera, por ejemplo, T1, y el sí, otro tiene que ser T2 menos T1, por ejemplo. exacto. Sí, es un Ya, tiempo individual. ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos esto ahora? Lo que podemos escribir es ocupar lo que aprendimos recién, ¿sí? Y decir que el trabajo mecánico en el intervalo J más 1 es igual al... Ups, estoy escribiendo con otro color. Es igual a la fuerza en ese tiempo, ¿cierto? Que podría ser la fuerza cuando la partícula está en la posición Z sub J, ¿ya? Multiplicado por el desplazamiento de la partícula en ese intervalo de tiempo, que va a ser la posición Z sub J más 1, que es la posición en el tiempo sub J más 1, menos la posición en el tiempo J, que la vamos a llamar la posición Z sub J. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso también lo podemos escribir así, como la fuerza en la posición Z sub J por el delta Z que le corresponde. Y como este problema ahora, en que hemos dividido toda nuestra fuerza variable en pedacitos pequeños en donde la fuerza es constante, nosotros ya sabemos cuánto vale el trabajo mecánico en ese intervalo. Vale la diferencia de la energía cinética también en el intervalo. Entonces vale igual a K en J más 1 menos K en J. ¿Cierto? Porque es igual al problema anterior. Eso fue lo que hicimos, dividiendo en pedacitos chicos. Entonces, ahora, ¿cuánto vale el trabajo mecánico sobre todo el intervalo de tiempo? ¿Cuánto vale el trabajo mecánico entre t de n más 1 y t de 1? ¿Cuánto vale? No voy a seguir avanzando hasta que alguien no me lo diga. Aquí me quedo. Sería la suma de todos los rectángulos, ¿no? La suma de todos los rectángulos. ¿Cómo sería eso? La sumatoria
de j Ah, igual a 1 a n de f sub zj por z sub j más 1 menos zj. ¿A qué es igual a eso? a la energía cinética. Uy, en, ¿A cuál energía cinética? mm, No es igual a la sumatoria de energía cinética. La sumatoria de todos estos monos, ¿cierto? De todos esos, po. La sumatoria de j igual a 1 a n de k sub j más 1 menos k sub j. Está bien. Ahora, el asunto es el siguiente. Pensemos en qué pasa, por ejemplo, en los tres primeros casos. Cuando j es 1, esto va a ser k2 menos k1. Cuando j es 2, esto va a ser k3 menos k2. Pero antes habíamos sumado k2 menos k1. Y aquí tengo k3 menos k2. Entonces tengo k2 más k2 y al siguiente tengo menos k2. Se van los k2. Después, en j igual a 3 tengo k4 menos k3. Pero cuando tengo j igual a 2, tengo k3 menos k2. k4 menos k3 se va con el k3 que sumé antes. Y entonces todos se van, salvo el último y el primero. ¿Sí o no? sí. Veo caras de desaprobación, de perplejidad y también de completa desconfianza. Estamos procesando información, profe. Pero sí, pues vamos sumando parejas, ¿ya? En que en un caso el K sub J está con signo negativo, pero en la siguiente suma va a estar con signo positivo y se va a ir. Ya los únicos que no se van son el primero, que solo tiene signo negativo, y el último, que solo va a tener signo positivo. O sea, lo que hemos mostrado es que el trabajo mecánico ahora, entre Tn más 1 menos T1, es igual a la diferencia de la energía cinética entre la posición inicial y la posición final. No importa la energía cinética entre medio. Importa solo la energía cinética en la posición inicial y en la posición final. ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Profe? Ya. Ahora, sí. Es que, por ejemplo, venimos de álgebra y vimos algo muy similar en una propiedad. Entonces podríamos decir que la sumatoria da este resultado por una propiedad de la sumatoria y no porque es algo exclusivo del trabajo. Exacto, es una propiedad de la sumatoria, ¿no? Es la matemática de la sumatoria que estamos haciendo. Ahora, de nuevo volvamos un poco a la idea de que esto va a ser exacto. ¿Cuándo va a ser exacta esta suma? ¿Cuándo vamos a efectivamente haber dado completamente con el trabajo mecánico entre T que ocurrió o que se le ejerció a la partícula entre el tiempo n más 1 y el tiempo 1? ¿Cuándo vamos a haberlo hecho perfecto? Cuando n es infinito. Cuando n es infinito. Ya. Cuando n es infinito. Es decir, cuando hemos dividido nuestro intervalo en infinitos pedazos pequeñitos, ¿ya? Y lo que uno escribe en general es esto. Uno dice, esta suma acá, ¿ya? Esta suma la voy a escribir desde
desde j igual 1 a infinito, ¿ya? O voy a escribir la sumatoria, sí, voy a escribir la sumatoria de infinitos n, ¿ya? O, no, déjenme escribir esto mejor, déjenme escribirlo así. El trabajo mecánico va a estar aproximado, ¿cierto?, a esta sumatoria, ¿sí? ¿Por qué va a estar aproximado a esta sumatoria? Porque nosotros sabemos que el trabajo mecánico en el intervalo j más 1 menos j es igual a f de zj por delta z, si y solo si la fuerza es constante en el intervalo. Pero si no es constante en el intervalo, entonces no es verdad, ¿ya? Pero supongamos que le llamo t final a mi tiempo final y le llamo ti a mi tiempo inicial. El trabajo mecánico entre el tiempo final y el tiempo inicial va a ser exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de j igual 1 a n de f z sub j por z sub j más 1 menos zj. En el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, entonces el trabajo va a ser exactamente igual a eso. Esta sumatoria, o el límite, cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, tiene una nomenclatura en matemática especial. Se escribe de una cierta forma. Como la suma es infinita, entonces lo que uno hace, y esto nos explicaba Massman, ¿ya? Yo todavía me acuerdo de Massman explicando esto en clase hace... ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿27 años? Y entonces Massman decía, porque además Massman hablaba con acento alemán, y entonces decía, y entonces esta sumatoria se estiga un poquito y se estiga así y queda como una serpiente, ¿ya? Y entonces este límite cuando n tiende a infinito en realidad es la integral de la fuerza por el desplazamiento entre la posición inicial y la posición final. Ya, no me vayan a acusar con el centro de estudiante de plan común que les estoy pasando integrales, ¿ya? Qué feo sería, porque no lo estoy haciendo. Ya, lo único que les estoy diciendo es que no es necesario escribir esto en matemáticas, porque existe el símbolo para poner el límite cuando uno divide en infinitos pedazos chiquititos delta z. Eso significa ese delta z ahí, de hecho, en la integral. Ese delta z en la integral significa que estoy dividiendo el pedazo finito entre la posición inicial y la posición final, lo estoy dividiendo en infinitos pedazos infinitesimalmente pequeños delta z, y para cada pedazo delta z estoy escribiendo, entonces, estoy integrando la función, la fuerza en función de la posición, ¿ya? Y esta es la definición oficial del trabajo mecánico. Y esta integral, o esta suma infinita de pedacitos, ¿ya? Es igual a la diferencia de la energía cinética entre la posición final y la posición inicial. Es una broma eso del centro de estudiante plan común, ¿ya? Una broma de mi humor pesado negro. Matías. Profe, ¿qué Sí. significa la L que hay en la integral f LZ? Ay, perdón, no es una L eso. No, no es una L. Ya, lo que se pone en la integral es que se pone dz, ¿sí? Y ese dz se pone d
porque ese dz equivale a delta z, ¿ya? Y cuando uno pasa de delta z a dz, ¿ya? Lo que uno está diciendo implícitamente es que está pasando de un número finito a un número infinitesimal. Entonces uno dice, la integral de la función que tiene como variable independiente x en dx, ¿cierto? Entre una posición x y una posición xf, ¿sí? Además tiene la siguiente propiedad. Supongamos que la función es así. La integral entre x sub i y x sub f de la función resulta ser el área bajo esa curva. No es algo que los vaya a tomar por sorpresa ahora, supongo. No es algo que digan, uy, pero qué sorprendente. No, porque ya lo habíamos estado discutiendo harto ya. En el contexto de pasar de la velocidad a la posición, lo hicimos. Pasar de la aceleración a la posición, también lo hicimos. ¿Ya? Y esto es una mención también que no tiene nada que ver con nada, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que la integral es la operación inversa a la derivada en cálculo diferencial. Si yo derivo una función y la integro, recupero la misma función. Ya todas esas cosas las van a ver en cálculo y se van a convertir en más expertos de lo que ustedes querrían en estas cosas, ¿ya? De lo que uno humanamente querría saber, pero es la formación de la Universidad de Chile, ¿ya? Les aseguro que nadie estudia más matemáticas que nosotros, pero tiene sus ventajas, ¿ya? Y ustedes van a ser expertos en esto en poco tiempo más. Ya por ahora no me parece legítimo ocultarles la información, ¿ya? Y pasarles la materia como si ustedes fueran unos ingenuos mechones que no pueden entender estas cosas. Prefiero pasarles la materia así porque sí, porque esto es lo que va a ser de aquí en adelante, ¿ya? Así que no necesitan entender la integral, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es, si quieren, entienden hasta acá y yo estoy feliz, hasta aquí, ¿ya? Pero lo que les digo es que el paso de aquí a acá es meramente notacional. Lo único que hay aquí es que hemos inventado un símbolo para hablar de este tipo de sumatorias infinitas. Y ahí ese símbolo es la integral. ¿Qué propiedades tiene esa sumatoria infinita? Bueno, ahí está todo el cálculo integral y diferencial, sale de ahí, ¿ya? Pero decirles, no creo que esté cometiendo ningún pecado en decirles que esta es la integral, que ese límite es la integral, ¿ya? Todavía esto es todo súper teórico, ¿ya? Y como que no vemos la conexión con la realidad, pero ya la vamos a ver, ya vamos a empezar a ver ejemplos en algún momento, quizás no esta clase, pero en algún momento, ¿ya? Entonces, bueno, el siguiente caso, que a mí me gusta mucho la manera en cómo Massman presenta esta materia, así que no, lo vamos a seguir completamente al pie de la letra. El siguiente caso es pensar que la fuerza que estamos representando, o la fuerza en la que nos estamos preocupando, es la fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que queremos levantar una partícula en contra de la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad, ya sabemos, es un vector, ¿cierto? Que vale menos g según z unitario, ¿ya? Donde z unitario es un vector que apunta hacia arriba, ¿sí? Si z unitario es un vector que apunta hacia arriba, entonces la gravedad es una fuerza o una aceleración
En este caso, la aceleración de gravedad apunta hacia abajo. Y por eso el signo menos en G. Con módulo G. ¿Qué pasa si tenemos una partícula de masa m y la queremos levantar en contra de la gravedad? La queremos levantar en contra de la gravedad. ¿Cuál es la fuerza que tenemos que ejercerle a la partícula para levantarla? Si es que, por ejemplo, la partícula está originalmente en un nivel Z0 y la queremos llevar a un nivel ZF. ¿Cuál es la fuerza que tenemos que ejercer para levantarla? Bueno, nosotros pescamos nuestra piedra o partícula, lo que sea, ¿cierto? De masa m, y vamos con la mano y la levantamos. La levantamos hasta la altura z, ¿ya? Durante todo el intervalo, ¿cierto? La fuerza va a ser más o menos constante. O sea, alguien me podría decir, pero profe, no es constante porque nos estamos alejando del centro de la Tierra, así que entonces está aumentando el radio, ¿sí? Ya, ok, sí. Pero vamos a suponer que esa diferencia no es apreciable en este caso. Y vamos a suponer que todo el rato estamos haciendo una fuerza en contra de la piedra que vale mg. ¿Sí? Vale mg. Entonces, lo que hemos hecho es que, y aquí empezamos a hablar ya y empezamos a ocupar las definiciones que estamos ocupando, que estamos empezando a entender. Empezamos a hablar aquí de trabajo mecánico. Empezamos a decir, en realidad lo que yo hice fue ejercer trabajo mecánico sobre la piedra para levantarla desde la altura Z0 hasta la altura ZF. ¿Sí? Al ejercer trabajo mecánico sobre la piedra, ese trabajo mecánico no se está manifestando necesariamente en energía cinética, ¿cierto? Porque estoy desplazando la partícula, sí, pero esa fuerza que yo le estoy ejerciendo contra el desplazamiento no necesariamente se va a transformar en energía cinética, sino que lo que aparece es que hay un trabajo mecánico que potencialmente se podría entender como energía cinética, ¿sí? Entonces, aquí aparece otro concepto, y es que en realidad ese trabajo mecánico que nosotros ejercimos sobre la partícula, en este caso, es más que un trabajo directamente que se va a ir a energía cinética, le vamos a poner otro nombre a ese trabajo. Y ese trabajo mecánico se va a llamar energía potencial gravitatoria. El trabajo mecánico que nosotros ejercemos sobre la partícula contra la aceleración de gravedad o contra la fuerza de gravedad, lo vamos a denominar energía potencial gravitatoria. ¿Y por qué potencial? Porque ejercemos el trabajo, ¿cierto? Y ese trabajo nos deja en una posición tal que potencialmente vamos a liberar a la partícula y vamos a producir energía cinética con ese trabajo que generamos. ¿Cuánta energía cinética vamos a producir? No sé. Si la partícula parte del reposo, ¿con qué velocidad llega acá? ¿Quién me dice? Raíz de 2G por altura. Raíz de 2G por ZF menos Z0, ¿cierto? Esa es la velocidad con la que llega acá. ¿Cuál va a ser el cambio de energía cinética de nuestra partícula? Calculémoslo. Va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuánto vale la energía cinética final de la partícula? Vale 1/2 de la masa de la partícula por la velocidad final de la partícula al cuadrado menos 0, ¿cierto? Porque la energía cinética inicial
no hay energía cinética inicial porque la partícula parte en reposo, ¿sí? Así que el cambio de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es 2g por 2f, 2g, y yo me entiendo la letra, 2g por zf menos z0. Es igual a mg por zf menos z0. Y fíjense que esto es el cambio del trabajo mecánico debido a la energía o a la fuerza gravitacional, ¿sí? Porque es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza que le ejercí, ¿cierto? Que es la fuerza gravitatoria, por el desplazamiento que conseguí de la partícula. Esto lo sabemos porque lo sabemos por dinámica, ¿cierto? Por cinemática, que este era el resultado. Pero lo curioso es que acá no hemos definido nada todavía y nos aparece de manera natural la definición de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y además, fíjense que este es el trabajo mecánico que tuve que realizar en contra de la fuerza gravitacional, porque estoy desplazando en el positivo, ¿cierto? En la dirección positiva de z contra la fuerza de gravedad que va hacia abajo. Así que esto es menos el trabajo mecánico, o sí, el trabajo mecánico que tuve que ejercer en contra de la partícula. Así que el trabajo mecánico entre z final y z0 es igual a F0 por el cambio de la posición, ¿cierto? La fuerza que nosotros le ejercemos a la partícula no es la gravedad hacia abajo, porque eso es lo que le está ejerciendo el planeta, ¿cierto? La fuerza que nosotros le ejercemos a la partícula es igual a la gravedad, pero hacia arriba, para que la podamos mover hacia arriba, ¿sí? Así que en este caso, fíjense, la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento y el trabajo mecánico es F0 constante por delta Z, eso es lo que habíamos dicho, y es mg por delta Z. Y entonces nos sirve nuestro teorema, ¿cierto? Que el trabajo mecánico por delta Z es igual al cambio de la energía cinética, y esto lo sabíamos de antes. Pero se fijan que no era necesario que lo supiéramos, porque nos bastaba con nuestro teorema para que hubiéramos sido capaces de reencontrar este resultado, o pongámosle en realidad redescubrirlo, redescubrir que la velocidad final es igual a raíz de 2g por zf0 menos z0. Con nuestro teorema de la conservación de la energía mecánica, que todavía no lo explicamos bien, ¿cierto? Es como que estamos tanteando el terreno un poco, pero ustedes están de acuerdo que cuando yo subo la piedra, ¿cierto? Con mi mano, la única fuerza que estoy ejerciendo sobre la piedra es mg, en contra de la gravedad, todo el rato. Así que el trabajo mecánico es claramente mg por delta z, y eso tiene que ser igual, de acuerdo a nuestro teorema, al cambio de energía cinética, ¿sí? Pero fíjense que el cambio de energía cinética no ocurrió en la partícula, sino que es como un potencial nomás de que ocurra. Porque va a ocurrir en la medida en que yo suelte la partícula. Ahí va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos acá, ¿ya? Uno podría escribir en este caso el trabajo mecánico
como la diferencia de una función. Una función que yo evalúo en ZF y una función que yo evalúo en ZI. Si yo lo escribiera así, ¿cuánto tendría que valer esa función? ¿No los estoy escuchando o no están hablando? No estamos hablando. Estaba pensando eso. Camila, ¿estás ahí, Camila? No sé. ¿No sabes si estás o si estás? Camila. No, sí estoy. Ah, ya. Camila. ¿Una idea para definir ese U? Mm, Ninguna. ¿Alguien quiere tirarse a la piscina? En el chat hay algo. Tal vez energía. ¿Pero cómo la definimos? Yo pensaba que podía ser algo como un medio masa 2G. O sea, no, me fui. Un medio masa 2G Me queda MG, queda como MG. MGZ. Pero mire, pero fíjense, ¿cuánto vale? Si esto no es nada así tan terrible. Fíjense, ¿cuánto vale la diferencia de trabajo mecánico que encontramos? Vale, el trabajo mecánico, ya sabemos que vale mg por delta z. ¿Cómo definimos U? Vamos a llamarle a eso, le vamos a llamar U sub g, de hecho. No le vamos a llamar de cualquier manera. ¿Cómo definimos U sub g de z? Como el peso. ¿Cuánto debiera peso de valer G. para que esto sea verdad? La función en la posición inicial más mg delta z. La función en la posición inicial, U sub g en z0, más mg delta z. más mg delta z. En realidad, nuestra posición inicial es zi. O sea, es como MG. despejando nomás. En delta z. Ya, pero es que ese no es z final. Ese es z en cualquier z. Ya, entonces es una idea igual, porque significa que entonces que la función es así. Mg z menos zi. Esa es una idea. Es una idea. Entonces U sub g en z podría ser U sub g en zi menos mg en zi más mg en z. Me parece bien, ¿eh? Porque ¿qué pasa si decimos que U sub g en zi es mg por zi? Entonces en ese caso estos dos se van y U sub g en z es simplemente mg por z. ¿Ya? Y eso es correcto porque en realidad hay una idea detrás de esto, y es que uno puede definir esta energía potencial gravitatoria, y así le vamos a llamar, la puede definir siempre, pero más una constante, ¿ya? Y la constante no queda bien definida, salvo que uno diga dónde está el nivel de energía potencial igual a 0. Y en este caso estamos implícitamente suponiendo que U sub g es 0 para z igual a 0. Es decir, que el nivel desde donde vamos a medir la energía potencial va a ser la altura de la superficie o la altura que definimos como z igual a 0.
Y en ese caso, simplemente definimos que esta función, que le vamos a poner nombre, mg por z, es tal que el trabajo mecánico ejercido entre la posición final y la posición inicial es la diferencia de esta función entre la posición final y la posición inicial de la partícula. O sea, es una diferencia de energía potencial gravitatoria. ¿Qué aprendimos con eso? Todavía no aprendimos nada, pero lo que estamos diciendo es, en resumen, es más o menos esto. Cuando nosotros levantamos nuestra piedra en presencia de un campo gravitatorio, lo que estamos haciendo es que estamos consumiendo, estamos generando energía potencial gravitatoria que podría o no transformarse en energía cinética dependiendo de si uno termina por soltar la piedra o no, ¿sí? Pero estamos aumentando la energía de nuestro sistema, ¿ya? A través de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? O sea, ese trabajo mecánico no es en vano. No es en vano. Hay una cuestión que es media sutil, pero no tanto, y es la siguiente, y ustedes me dirán y comentaremos sobre esto, que es más físico y menos matemático, que yo no les dije bien cómo subía la piedra, pero, por ejemplo, si la piedra estamos en la posición Z inicial y luego estamos en la posición Z final con la piedra, yo podría pensar que voy derechamente desde la posición A a B. En la vertical, por ejemplo, podría haber una posición C también. Fíjense que si yo sigo esta trayectoria, ups, se me descargó un poco el tablet. Si yo sigo esta trayectoria, estoy subiendo desde una posición ZI a una posición ZF y estoy generando una cierta cantidad de energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto? Estoy generando exactamente mg por ZF menos ZI. Pero ¿qué pasa si yo sigo una trayectoria mucho más rara? Por ejemplo, y voy del punto A al punto C. ¿Cuánta energía potencial gravitatoria estoy generando ahí? ¿La misma? De nuevo me estoy quedando congelado hasta que no contesten algo. ¿La misma? Me podría ¿La misma? Sí. ¿Quién dijo? Creo que es la misma. Acá. Aló, profe. ¿Me Como escucha que no bien? se me iluminan los micrófonos cuando hablan. Como que no logro ver quién habla. Salvo, claro, Sí, salvo que profe, se estén en escucha. la primera página del Zoom. Habló el Benjamín. El ¿Sí? Benjamín es como, hay tantos Benjamín en el curso, no sé cuántos hay, pero hay como 10. Pero Está habló un plagada de Benjamín. Sí, habló un Benjamín y dijo, Benjamín, dilo de nuevo, porfa. Es la misma energía La potencial. misma, ya, mg por zf menos zi. ¿Y cuánta energía potencial? Bueno, ¿cuánto creen que va a ser la liberación de energía cinética si yo suelto la piedra desde C y llego hasta zi? La misma, ¿cierto? Sí, porque generé la misma cantidad de energía potencial gravitatoria
y voy a tener también como efecto la misma cantidad de energía cinética liberada. Pero lo curioso es que me fui por dos caminos bien distintos. Acá me fui por un camino derecho y aquí me estoy yendo por un camino cualquiera, ¿ya? Claramente el desplazamiento total entre A y C es mucho mayor que el desplazamiento en B, pero parece que el único desplazamiento que importó es el desplazamiento que ocurrió en la misma dirección de la fuerza. Chan, chan, chan. Lo único que importó fue que el desplazamiento ocurrió en la misma dirección de la fuerza. Y ahora, yo creo que ustedes se acuerdan de esto del colegio, así que es momento de traerlo a colación. Les pasaron trabajo mecánico en el colegio, ¿cierto? Sí. No, Poco. Sí, no. Silvana, ¿Silvana es tu nombre, Silvana? ¿O estás ocupando otra cuenta? Sí, es mi nombre, casi nada, profe. Muy poco, ¿No les pasaron trabajo mecánico? casi nada. Ya, la Maite también dice que no. Claudio dice que sí. Depende del colegio, ¿cierto? ¿Alguien de un colegio municipal que le hayan pasado trabajo mecánico que pueda decir sí por el micrófono? A mí me lo pasaron. Ya, ¿te acuerdas de algo como que el desplazamiento tenía que ser paralelo a la fuerza? O sea, me lo Porque- pasaron, pero como que ni presté atención, así que... Ah, ya, eso. Pero me acuerdo que lo pasaron. Ya, eso nos lleva, no, claro, no vamos a poder así. Pero por ahora vemos que igual nuestra definición todavía parece ser un poco, está bien, estamos hablando en una dimensión, ¿ya? Y yo aquí me fui a otra dimensión, pero es por un rato nomás, ¿ya? Todavía no vemos el caso en dos dimensiones ni en tres, ¿ya? Pero solo para mostrarle que cuando pasemos a dos dimensiones o a tres, no vamos a extender necesariamente el desplazamiento, no lo vamos a entender como el desplazamiento total de la partícula, sino que aparentemente es el desplazamiento, pero relacionado con alguna propiedad de la fuerza. En este caso, es el desplazamiento paralelo a la fuerza. Y todos los desplazamientos perpendiculares a la fuerza que estemos ejerciendo no se van a considerar. ¿Ya? Esa es una propiedad del trabajo mecánico que se expresa a través de las matemáticas del producto punto. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver cuando expandamos esto a más de una dimensión. Ya por ahora la clase quedó bien densa, así que yo no sé, pasamos harta materia hoy día. Les recomiendo que le digan a los otros compañeros que no están, porque son como la mitad del curso, que van a tener que ver el video porque sí, porque avanzamos mucho hoy día. Así que si no, la próxima semana vamos a estar súper colgados con los demás. ¿Ya? Eso. Voy a detener la grabación. Les dije que podíamos hablar del control entonces ahora un poco.